Muy bienvenido y muy bienvenida a este su espacio de conciencia con Sefirot. Hoy traemos un tema padrísimo que es espiritualidad en tiempos modernos, y para hablar de este tema tenemos la fortuna y me colé al consultorio de Ale Mangata para que platicáramos un poco sobre la espiritualidad, sobre todo porque ahora después de la pandemia, después de muchas situaciones que hemos pasado como humanidad, nos hemos acercado mucho a estas líneas alternativas queriendo encontrar bienestar. Y dentro de ese bienestar, pues hay muchos caminos, hay muchas opciones, pero también muchos mitos y leyendas de lo que es estar en espiritualidad en este mundo moderno. Entonces, pues Ale, bienvenida, muchísimas gracias por darnos este espacio. Sabemos 100% que tu agenda es súper cotizada porque pues tu trabajo te respalda, así que te agradecemos mucho que nos des la oportunidad de estar aquí. Hola Adri, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues sí, fíjate que esto es algo así como un poco mmm, confuso, porque muchas veces nos venden el que, ay, tienes que ser espiritual, ve al yoga, respiraciones, haz meditaciones, vístete de blanco, no comas carne, escucha, no sé, mantras, y ya con eso ya eres una persona espiritual. Pues es una parte, no la vamos a quitar, pero realmente un verdadero ser espiritual es aquel que sabe manejar sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos en un caos. Esa es la verdadera espiritualidad. Cuando nosotros los seres humanos tenemos un problema y en vez de querer solucionarlo o de saber cómo actuar ante ese problema, ante esa confusión, nos ponemos a meditar o nos ponemos a pedir a los ángeles o a papá Dios de que, ay, nos ayude. Pues no, o sea, eso no es ser espiritual, eso es solamente ser como el que le dicen la nueva era del New Age, ¿no? Que es yo te doy, yo te ayudo, yo te doy, no sé, los colores de Los Ángeles y ya con eso tú vas a conectar. Pues es que resulta ser de que para ser una verdadera persona espiritual tenemos que hacernos conscientes de lo que hay en nosotros mismos, la evolución en nuestros propios sentimientos, la evolución en nuestro interior. Eso es lo que realmente nos está haciendo espiritual. Lo demás es simplemente como un complemento. No podemos decir soy un ser espiritual y me gusta tener el control, soy un ser espiritual y me enojo porque la gente no esté de acuerdo en lo que yo digo, yo soy un ser espiritual y es como yo quiero, de la manera en que yo quiero, yo tengo que tener mucha gente en un espacio haciendo lo que yo digo. Eso no es un ser espiritual, eso es simplemente, pues es una persona que lo ve como un negocio a veces, porque muchas de las veces es un poco confuso el que es realmente dar un conocimiento en la espiritualidad y una persona que nada más lo está dando por negocio. Ah, claro, totalmente. Y creo que aquí, Ale, vale la pena que nos vayamos por partes. Digo aquí, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo llegué al yoga, a la práctica del yoga, yo llegué en un estado nulo de emocionalidad, con cero inteligencia emocional. Y llegué al yoga porque recuerdo que me lo recomendaron porque, pues ya sabes, la mayoría de las personas y de mis compañeros traíamos temas de estrés, burnout, colitis, gastritis, problemas de pareja, o sea, un montón de cosas y está muy padre y el yoga sí es una herramienta muy válida. Sin embargo, hay muchos como tabús de, pues es que como tú vas al yoga, entonces no tienes derecho a enojarte. Pues es que como tú vas al yoga, entonces tú debes de meditar y debes de controlar tus instintos y debes de controlar, como que te reprimen esa parte emocional y se hace el tabú de que como eres espiritual no tienes derecho a sentir emociones humanas. Y siempre les digo, pues es que yo llegué al yoga porque llegué súper sobrehumana, en el sentido de un montón de emociones desbordadas, un montón de temas, y dicen, oye, pues es que si tienes, por decir un ejemplo, ¿no? Pero para el tema de la espiritualidad como que se generan ciertas expectativas hacia la persona que está en ese camino de espiritualidad o que se promueve con la espiritualidad, ¿no? Porque al final de cuentas se tiene el concepto de que si tú tienes una espiritualidad, puedes manejar todo lo que se te venga sin derecho a sentir un caos, cuando realmente la espiritualidad más consciente es justamente cuando estamos en el caos. Sí, mira, fíjate que esto es algo muy importante porque la mayoría de todos los seres humanos, como lo hemos platicado en varias ocasiones, no sabemos manejar nuestras emociones, nuestros contratiempos. Tenemos muy baja frustración
muy baja tolerancia, perdón, a la frustración, y entonces es donde nos colapsamos, es donde no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo tener ese control sobre nosotros mismos, y es donde luego a veces decimos, es que mejor se hubiera hecho, es que mejor se hubiera dicho. Entonces es ahí donde ya se rompe como esa paz, como esa coherencia, porque en el ser humano la espiritualidad debe ser de mucha coherencia, y muchas de las veces pensamos una cosa, decimos otra cosa, hacemos otra cosa y sentimos otra cosa. Cuando tú vas en este camino, te va a llegar muchísimo conocimiento. Hay muchísimas disciplinas, como los gnósticos, como los budistas, como las personas que trabajan con los ángeles, como las personas que... Hay un montón de disciplinas, ¿sale? Entonces, tú puedes demonarte todo este conocimiento. Puedes decir, es que yo ya leí tal libro, yo ya hice tal libro, sí, está bien, pero ¿dónde queda el discernimiento? El 80% de un ser espiritual es discernimiento. Para muchos, lo que si no saben qué es la palabra discernimiento, es el saber cuándo sí y el saber cuándo no. El saber que sí y el saber que no, con todo el conocimiento y la información que llega a tu vida. Y es ahí donde se aplica la sabiduría, que es el saber qué hacer y cómo aplicarlo. Y es algo que usualmente pues no sabemos, nada más resonamos con lo que sentimos en ese momento que es lo correcto, pero en sí vamos caminando por el mundo, vagando, tomando los conocimientos de que me dijeron, de que yo fui, de que yo vi, de que yo escuché, de que me llegó esto, así sin querer queriendo, ¿no? El universo da señales, sí, como mucha gente lo dice, el universo da señales, papá Dios da señales, pero aquí no son las señales, aquí es el estar alerta para poder saber realmente el resultado correcto de esas señales. No, y sobre todo tener una intención, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy claro y es me voy a vestir de blanco porque así voy a traer toda la energía del universo y voy a traer... O de cada día, ¿no? Sí. Si te metes cada día el lunes amarillo, pues sí. Porque los astros se acomodaron y los planetas y digo, yo aquí voy a hacer una confesión pública y es que la primera vez que yo vi a Ale, o sea, cuando a mí me dijeron, no, pues es que Ale es muy buena, es terapeuta, tiene un nivel de espiritualidad, o sea, si tú quieres conectar con la parte espiritual, ve con ella, que no sé qué. Y llego y no la veo ni vestida de blanco, o sea, con jeans, con una blusa verde, sí con sus anillos y todo, bromeando, comiendo pan, así cotorreando con todo, echando carrilla, echando carreta, una vez bailando, y me sacó mucho de onda porque dije, ¿cómo? ¿Qué no se supone que la gente espiritual va vestida de blanco, es muy seria, es como que de alguna forma pareciera que sí, tienes que ser espiritual, tienes que disminuir tu gozo, ¿no? Porque esa parte de la moderación y del placer está como muy triquiñuela y yo le decía, ¿cómo? O sea, está bien chida la terapia, ¿no? Y llego y me siento y digo, madres de Dios, pues ¿qué va a pasar aquí? Estoy plenamente segura que voy a entrar y pues entré y pues aquí estoy con ella en el podcast porque definitivamente su trabajo es de otro nivel, te conecta con la parte espiritual más pura del ser humano, pero yo me quedé súper sacada de onda porque fue algo que tronó mi cerebro de decir, es una persona que me conecta con mi espiritualidad, pero no está vestida de blanco, anda cotorreando, anda bailando, anda haciendo, y entonces aprendí contigo que ser espiritual también es sentir alegría, es sentir gozo, es sentir conexión. Sí, mira, esa es una parte muy importante. Un verdadero ser espiritual es el que sabe disfrutar ser mundano. ¿Qué es un ser mundano? Es aprender a disfrutar tu abundancia, a disfrutar el gozo y la plenitud en todos los sentidos, a sentirte vivo, a tener la alegría, a vivir, a disfrutar. ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos. Hasta el más sexy de los sentidos. Sí, hasta el más sexy. Muy relajada.
relajante, si lo quieres llamar. Me gustan mucho de ese sentido. Sí, ¿no? Dijo una amiga muy querida, que la tengo muy presente siempre, dice, a mayor placer, mayor abundancia, en todos los sentidos. Entonces, es alguien que también sabe mucho, mi amiga Lucero, y la verdad es cierto, o sea, nosotros aquí tenemos que venir a disfrutar, por eso tenemos los sentidos, pero no sé cómo pensarán las personas, pero la mayoría de las veces nuestros sentidos están pues hacia abajo, ¿no? En el dolor, en el sufrimiento, en el caos, en la preocupación, en la carencia económica, en las adicciones, en las depresiones, ¿no? Entonces, pues no es algo sano para nuestro espíritu. La palabra espiritualidad es espíritu con dualidad. ¿Qué es nuestro espíritu con dualidad? Aprender a ser dual, pero disfrutando y expandiendo nuestro ser, nuestro sentir. Eso es lo más importante, porque este planeta es para eso, es para aprender a sentir. ¿Qué sentimos cuando nos enojamos? ¿Qué sentimos cuando estamos felices? Para eso son los 5 sentidos. Y cada uno de los sentidos nos conecta con el universo, nos conecta con una dimensión, nos conecta con Papá Dios, nos conecta con nosotros mismos. Los sentidos no nada más están así de, ay, sí, para que tu sistema nervioso central trabaje, para que tu cuerpecito diga que sí está haciendo buen trabajo. No, los sentidos también tienen una manera integral en espiritualidad, que es el de hacernos sentir vivos. Eso es lo más importante en el ser humano, que nosotros aprendamos a vivir, a disfrutar, a sentirnos plenos en todo lo que sea la palabra y la extensión. Y que nos dé paz, ¿no? Digo, porque aquí tampoco es un juicio de si tú te vistes de blanco y te sientes en paz, pues adelante, vístete de blanco. O sea, si a ti te gusta tener como más dinamismo o que no empatas totalmente con una línea de pensamiento, sobre todo quedarnos con la parte que nos dé paz y que nos nutra al espíritu de manera puntual. Fíjate que yo he conocido personas en este camino que tú dices de las más raras, ¿no? Llegan con sus rastras, llegan con sus anillos así raros, vestidos de negro y todo el asunto, pero tienen un conocimiento impresionante de ver y de vivir y de sentir la vida, y tú dices, wow, o sea, cuando tú ves a alguien vestido de negro, todo rockero, metalero, y tú dices, no manches, o sea, pues trabaja el satanismo, ¿no? Pero al final, cuando empiezas a escucharlo, su manera de expresarse, de vivir, de disfrutar, de sentir así hasta la vibra, ¿no? Entonces tú dices, el juicio, la estigmación, la estigmatización de todo lo que el ser humano nada más por la apariencia. Desgraciadamente, nosotros somos muy enjuiciados, somos muy estigmatizados desde que somos pequeños, el cómo hacemos las cosas, el que no lo hacemos, el que si seguimos las reglas, el que si no las seguimos, eso nos marca mucho nuestra espiritualidad, porque a veces ni siquiera podemos tener nuestro contacto espiritual por todas esas emociones no sanadas. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros creer que es bueno y que es malo, dependiendo de lo que nosotros vivimos, dependiendo de lo que nosotros percibimos. Pero al final, ¿qué es la percepción? Pues solamente es la idea de lo que nosotros creemos que es o no es. No, y que al final de cuentas esa percepción se puede cambiar, ¿no? Ah, no, sí, claro, pensamientos emocionales profundos de muchísimo amor hacia todo, así sea la persona más mala, malosa, vas a entender que tiene una misión en este planeta. Y así sea la persona más buena, si tú piensas que es alguien que no vale la pena, vas a pensar que esa persona va a tener siempre algún defecto. Entonces, la percepción depende de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, de lo que se nos ha dado en creencia. Wow, súper, súper importante todo esto que nos compartes, sobre todo porque al final de cuentas mucha gente llega a la espiritualidad buscando ayuda, en un grito desesperado de las cosas no están saliendo como quisiera, que esto es una forma de control, o en muchas situaciones que se están llevando como que se salen del riel, o incluso cuando me pasan muchas cosas y de repente pues volteas y dices, necesitamos ayuda, ¿cómo conecto con esa parte más profunda? Es que fíjate que sí, eso sí lo he visto en varios pacientes,
que ya cuando ya van al psiquiatra, que ya fueron con el que hace las limpias, que ya fue con el que hace las regresiones, que ya fueron con no sé cuántos psicólogos. Y siempre yo les digo lo mismo, o sea, ¿cuándo te has permitido aprender a sentir? Ujú. ¿Cuándo te has permitido sentir tu enojo? Cuando tus papás te dijeron, no llores, yo te consuelo, pero al contrario, no es, te callas, te aguantas y ya. Ujú. Y entonces se va reprimiendo esa parte como ser humano. Y mucho de la que no podemos conectar realmente con nuestra verdadera espiritualidad son nuestras emociones reprimidas que traemos incluso desde el vientre de la mamá. Entonces, los seres humanos somos seres de sentir. Tenemos un sistema nervioso central y ese sistema nervioso central es el que nos hace sentir. Entonces, si ya nuestro sistema nervioso central ya viene un poco alterado, pues ya traemos una alteración de emociones, ya traemos una manera alterada de sentir. Y entonces, ¿cómo podemos tener ese contacto con nuestra espiritualidad, esa paz, ese amor, ese gozo, si ya viene de alguna manera alterado, ya viene de alguna manera confundido para poder decir, esto es realmente lo que yo quiero? A veces decimos que este mundo es el libre albedrío, pero te lo voy a decir así, entre las creencias y las lealtades, pues no nos queda mucho libre albedrío. ¡Chispa! ¿Cómo pues? ¿Cómo que el que me gusta el chocolate no es libre albedrío? Sí, o sea, te puede gustar el chocolate, pero si toda la vida te dijeron que es malo comer chocolate, pues cómo puedes disfrutar el chocolate, ¿no? Lo puedes disfrutar, pero con doble culpa. Sí, claro. Entonces ahí... O sea, ya... en el momento me lo disfruto, pero ya que me lo comí, digo, ay, no. Ay, no, mejor no me lo hubiera comido, no estaba bueno, se me cae, incluso se me derrite. Me autosaboteo, Sí, ¿no? sí, La sí, comida. sí. Entonces, y así pasa la espiritualidad en el ser humano, no nos permitimos hacer un stand-by y decir, a ver, hoy me voy a regalar 5 minutos en la regadera un poquito más, conectándome conmigo mismo, pensando que me voy liberando de memorias, de energías, y luego ya después, ¿no? Ya, muchas gracias, mucho gusto, y ya, me salgo, pero ya disfruté tantito a mamá agua, ¿no? Porque nosotros pues somos agua. Entonces, esa parte de, ay, estoy comiendo la comida, es que tengo prisa. No, Sí. o sea, estoy comiendo, disfruto cada vez más y más su sabor, estoy masticándolo cada vez más, porque incluso el saber masticar es saber disfrutar la comida. Sí, claro, claro, claro. Y entonces ay, me voy a dedicar a ver la tele todo el día, sí, pero estás ahí monótonamente, no estás disfrutando lo que te está viendo. O estás en el celular, ¿no? Prendes la tele para ver la tele, pero realmente estás scrolleando ahí en la pantalla y no tienes ese disfrute porque o estás en el celular o estás en la tele y no te permites disfrutar esa película que querías ver. Sí, fíjate que me ha pasado muchos casos que dicen las personas, es que yo necesito prender la tele para arrullarme, para poderme quedar dormido, o así, o sea, ¿cuál es tu sentido? ¿El que estás durmiendo o el que estás escuchando? Sí. Entonces esa es la manera de aprender a vivir la espiritualidad en los tiempos modernos, que donde todo es rápido, donde todo se tiene que hacer de la manera más eficaz y rápida, donde no podemos detenernos, ¿no? Simplemente cuando hay tráfico, ay, carrerillo, que no sé qué, y todos pensamos lo mismo. Entonces ya generamos un colectivo de, ay, no. de a ver a qué horas, ¿no? De porque llevo prisa, porque se me hace tarde. Entonces, esa parte también es espiritualidad, el saber disfrutar el cada momento. Si te llevas mucho tráfico, bueno, pues entonces empieza a pensar cosas lindas, empieza a pensar o a hacer respiraciones incluso. Eso también puede ser un momento espiritual. No, totalmente. Y más porque hace poco escuché en un podcast el de Compartiendo con Marisa Lazo, que también se lo recomiendo muchísimo, que Marisa Lazo también es de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco. Tiene una empresa de pastelerías también.
Y bueno, ella tiene un podcast que se llama Compartiendo con Marisa Lazo. Está mucho más enfocado en emprendimiento que espiritualidad. Pero lo traigo a colación porque ella habla mucho sobre que el ser humano no es multitasking, a pesar de que se quiera vivir como multitasking. O sea, sí tenemos capacidad, sobre todo en las mujeres, que está muy vendido, que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Y sí, sí podemos hacer muchas cosas, pero no todas con el nivel de atención que se requiere. Entonces, no nos enfocamos a tener ese disfrute de estar en el aquí y en el ahora, algo que por ejemplo mindfulness y las respiraciones te ayudan mucho a aterrizarte, porque también mucho de lo que tenemos en la espiritualidad también incluye tener los pies en la tierra, no nada más es subir, irte al viaje y sentir lo bonito, sino también sentir ese equilibrio cuando estamos aterrizados, cuando estamos enrasados, porque al final somos materia que necesitaba vivir la experiencia humana, pero que al final de cuentas no nos damos esos permisos para poder tener ese desfogue o esa contención o poder darte cuenta que estás enojado, que estás triste, que estás feliz. Es que mira, la diferencia es a veces muy avasallante porque simplemente cuando sabes cuando estás confundido y cuando sabes cuando estás frustrado. Y la mayoría de las veces yo creo que nadie sabe esa diferencia. Uh-huh. Porque en ambas, pues no sabes qué hacer. O Sí. sea, entonces, el estar confundido es el querer, pero no creer que puedas hacerlo. Y el estar frustrado es el, ¡ay! ¿Por Sí. qué? ¿No? Entonces, la frustración tiene que ver más con la ira y la confusión tiene que ver más con el miedo. No, y que ambos estás como paralizado, ¿no? Estás como en un estado de no acción, pero sin ir ni para adelante ni para atrás. No, y simplemente yo creo que la pregunta del millón, ¿no? Todos los seres humanos nos preguntamos en ese momento de caos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? ¿Qué decisión voy a tomar? Si dejo a mi pareja o si me voy con la amante, ¿no? O qué voy a pagar, si voy a pagar tal tarjeta o voy a pagar tal lugar. Entonces, todo eso sí nos desconecta con la espiritualidad, porque nos va alejando de nuestro propio interior y nada más estamos externando lo que nosotros no sabemos qué decisión tomar en ese momento. Eso sí nos desconecta feamente de nosotros mismos porque damos el contexto a algo que realmente pues es irrelevante, ¿no? Uh-huh. Como ser humano, pues tú ya eres un ser de información multidimensional, eres un ser de sabiduría impresionante, pero tienes que acallar tu mente, tienes que acallar tu caos en el externo para poder tener esas respuestas en tu interno. Aquí, con lo que sí les puedo recomendar es, somos seres intuitivos, no pensantes. ¡Oh, qué padre! Qué interesante, porque generalmente cuando, por ejemplo, a nosotros nos piden un pedido, siempre nos dicen, pues, ¿qué nos recomiendan? Y a veces nosotros en el 99.9% les decimos, ¿cuál te late? ¿Cuál te resuena? Y creo que piensan que es porque no somos expertos en el tema. pero siempre les decimos, es que el espíritu sabe qué necesita. Uh-huh. Conéctate. Entonces, cuando la persona se queda mucho en la mente, pues se pierde, ahí, exactamente. Divaga, entonces es confusión porque, ay, es mejor el rojo, es mejor el azul, sí. ¿Es mejor quedarme o es mejor irme? Sí, o a veces me dicen, es que yo quiero que se me abra el camino, entonces, ¿cuál? ¿El corta envidias? ¿El de limpieza? ¿El reset? ¿O todos? Y siempre les decimos, ¿cuál te late? ¿Cuál te resuena a ti en este momento? O cierra los ojos y escoge el que más te lata. Y se quedan así como que, no, es que yo quiero que me digas cuál es el mejor porque quiero triunfar. Pues es que ¿cómo vas a ser el mejor si no conectas con tu intuición y con lo que tu espíritu te está necesitando? Sí, fíjate que el ser humano es psíquico, es un 80% más psíquico que mental. Nosotros somos seres de muchísima sabiduría, de muchísimo amor, de muchísima luz, y no sabemos cómo usar eso. Un ser espiritual es el que sabe utilizar su luz, su amor y su sabiduría ante un momento que nos sentimos perdidos. Esa es la verdadera espiritualidad. ¿Y cómo podemos empezar a conectar con esa parte intuitiva? Por ejemplo, en el hecho, cuando estamos en el caos, creo que lo primero, corrígenos si nos equivocamos, pero creo que lo primero es estar aquietado y estable.
Mira, mucha gente no puede hacerlo porque toda su vida le enseñaron a ser impulsivo, a ser de que se tiene que resolver en ese momento y ya. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que ante un momento de caos siempre hay resiliencia emocional. Siempre se debe de haber resiliencia emocional, inteligencia emocional. Ante cualquier cosa que debe de haber en este planeta, siempre debemos de conocer lo que es la resiliencia y cómo se aplica, qué es la inteligencia y cómo se aplica. Teniendo resiliencia e inteligencia emocional, estás asegurado del triunfo. Porque ya tu mente se enfoca en eso que quieres y ya te hacen responsable, ya te haces responsable de ti mismo, de lo que tú quieres y entiendes que nada ni nadie puede ser dueño de ti mismo. No, y sobre todo que seamos muy conscientes de que el tema de la inteligencia emocional es un trabajo diario y es un proceso de aprendizaje y desaprendizaje de muchos patrones que venimos integrando para que lo podamos hacer. Y lo comento porque muchas veces es como ir al gimnasio. En enero empezamos bien comprometidos, la primera semana, la segunda semana, pero luego por el motivo que sea dejamos de asistir y dejamos el camino de lado. Creo que eso también nos pasa en el camino espiritual. Nos ponemos unas metas a veces no tan alcanzables y cuando dejamos de trabajar sobre esa meta, nos desvalorizamos y nos desmotivamos, en lugar de decir, bueno, pues se me fue ni modo y empiezo de nuevo. Y esa parte de decir, bueno, pues se me fue y empiezo de nuevo, viene incluido en la inteligencia emocional, porque es la inteligencia emocional la que te va a permitir sentir esa parte de no lo pude hacer, pero lo voy a intentar de nuevo y tengo la confianza en que lo voy a seguir intentando y que seguramente en algún punto lo voy a conseguir. Entonces, el trabajar con las emociones o empezar a hacer un cambio lleva un proceso. Lleva un proceso que nos va a ir enfocando mucho a lo que queremos hacer, a lo que queremos sentir. Y creo que la recomendación mayor que podemos hacer es hay que tenernos paciencia. Tenernos paciencia para hacer, tenernos paciencia para sentir, para aplicar las herramientas que estamos generando, para conocer lo que está pasando en nuestro interior y sobre todo para tener esa calma y levantarnos cuando sintamos que no íbamos transitando por el camino que queríamos. Sí, mira, aquí el detalle es que mucha gente quizás no sepa, ya será otro capítulo que podremos hablar de eso, pero hay que saber identificar cuándo es la inteligencia y la diferencia entre la resiliencia. Eso es algo que sí debemos de tener como muy presentes para poderlo saber. Ya nosotros los seres humanos, lo comenté desde otros puntos, no sabemos cuándo reaccionar, no sabemos cuándo decir, no sabemos cuándo ejecutar. Y es por eso que entra también otra pequeña cosita que se le llama procrastinación. Híjoles, híjoles. Pero no estamos hablando del celular, ¿verdad? Pues sí, es otros 5 minutitos. Nomás contesto este correíto. Híjole. Nomás voy a ver este videíto, nomás checo otro tantito las notificaciones. Oye, pero este podcast es educativo, esto no es procrastinar. Y en ese tipo de cosas es donde nosotros tenemos que hacer contacto hacia nuestro interior. Todo sirve, tanto lo bueno y lo malo. Lo que sí quiero dejar en claro es lo siguiente. ¿Qué es lo que te identifica de un buen día y de un mal día? ¿El que eres espiritual con todos tus conocimientos? ¿O el que aprendiste a vivir todas las experiencias y tienes una estabilidad emocional y mental? Wow, pues estuvo súper padre. Creo que al final de cuentas nos queda todavía mucha chamba por hacer, querido Radio Escuchas. Ya se nos está agotando el tiempo, Ale. Te agradezco muchísimo, en verdad, estos espacios que nos has brindado al equipo de Sephiroth para poder compartir estos conocimientos. Si quieren el contacto para una cita con Ale, mándenos
un mensaje al interno, ya sea por Facebook o por Instagram. Le agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, tenemos muchas más sorpresas, estoy comprometiendo a Ale para muchas cosas, entonces espero que funcione y pues quédese pendiente. Muchísimas gracias, Ale, por todo tu tiempo, por todo tu espacio. Nosotros somos Sephiroth, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.